¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Mi nombre es Fabiana Obando y voy a pasar a leerles la lección del día de hoy del curso de milagros, la número 25. No sé cuál es el propósito de nada. Propósito es significado. La idea de hoy explica por qué nada de lo que ves tiene significado. No sabes para qué es. Por consiguiente, no tiene significado para ti. Todo existe para tu beneficio. Para eso es para lo que es. Ese es su propósito, ese es su significado. Al reconocer esto, tus objetivos se unifican. Al reconocer esto, lo que ves cobra significado. Tú percibes al mundo y a todo lo que éste contiene como significativo desde el punto de vista de los objetivos del ego. Estos objetivos no tienen nada que ver con lo que más te conviene, ya que tú no eres el ego. Esta fácil identificación no te permite entender cuál es el propósito de nada. Consecuentemente, no puedes sino hacer un uso indebido de ello. Cuando creas esto, te esforzarás por retirar los objetivos que le has asignado al mundo en vez de intentar reforzarlo. Otra forma de describir los objetivos que ahora percibes es decir que solo tienen que ver con tus intereses personales. Pero puesto que no tienes intereses personales, tus objetivos en realidad no guardan ninguna relación con nada. Al abrigarlos, por lo tanto, no estás abrigando ningún objetivo en absoluto. Por consiguiente, no sabes cuál es el propósito de nada. Antes de que puedas entender los ejercicios, es necesario un pensamiento adicional. En los niveles más superficiales, reconoces el propósito de todas las cosas. Sin embargo, el propósito de algo no se puede entender en estos niveles. Por ejemplo, entiendes que el propósito de un teléfono es hablar con alguien que no se encuentra físicamente cerca a ti. Lo que no comprendes es para qué quieres ponerte en contacto con esa persona. Y eso es lo que hace que tu contacto con él sea o no significativo. Es fundamental para tu aprendizaje que estés dispuesta a renunciar a los objetivos que le has adjudicado a todas las cosas. Reconocer que dichos objetivos no tienen sentido en vez de considerarlos como buenos o malos es la única manera de lograrlo. La idea de hoy es un paso en esa dirección. Hoy se requieren 6 sesiones de práctica, cada una de 2 minutos de duración. Comienza cada sesión repitiendo la idea de hoy lentamente. Luego mira a tu alrededor y deja que tu mirada se pose sobre cualquier cosa que te llame la atención. Esté lejos o cerca, sea importante o nimia, humana o no humana, mientras tus ojos descansen sobre cada objeto así seleccionado, di por ejemplo, no sé para qué es esa silla, no sé para qué es ese lápiz, no sé para qué es esta mano. Dilo lentamente sin apartar los ojos del objeto, hasta que hayas terminado la frase, para luego al, al siguiente, pasa luego al siguiente y aplica la idea de hoy de la misma manera. ¿Qué nos enseña esta lección? Cuando elegimos servir al ego, la mente se identifica con el mundo temporal de las formas. Se alimenta de la percepción que recibe de ese plano de manifestación, desde su particular punto de visión. Analiza, escruta e investiga lo minucioso con el propósito de encontrar un significado a lo que fabrica y juzga como real. Sin embargo, esa percepción es errónea y por lo tanto no encontrará el verdadero significado o propósito de la auténtica realidad. La pregunta que suele plantear ante una circunstancia vivencial es ¿por qué? Pero la respuesta que obtiene por esta vía lo único que hace es justificar su sentido de culpa y de miedo. Él, porque no le lleve a concebir la verdadera relación entre los seres. Su respuesta le percibe en primera persona y la vive como una venganza de su permanente ataque al mundo. La pregunta debería ser, ¿para qué? Pues la respuesta conlleva a la búsqueda del profundo significado que encierra la experiencia. El ¿para qué? Facilita la toma de conciencia y da sentido y propósito a lo que vivimos. Desde esa perspectiva, cada experiencia ocurre en beneficio de nuestro despertar, es decir, todo cuando nos ocurre suma para ayudarnos a recordar
lo que hemos olvidado, la verdadera identidad que somos. Ejemplo, me desespera el comportamiento de mi hijo. ¿Quién no se ha preguntado en alguna ocasión el por qué nos pasan las cosas que nos pasan? Imaginemos por un momento que tenemos conciencia de la causa que nos ha llevado a vivir unos efectos en particular. Por ejemplo, nos hemos atiborrado de comida, hemos sido incapaces de controlar nuestra gula y como consecuencia de ello nuestro estómago nos responde con un cuadro de indigestión que nos lleva a sentirnos enfermos. Ante esta situación, conocido el por qué nos ha ocurrido este hecho, podemos reaccionar de muchas maneras. Podemos no darle importancia a lo ocurrido, con lo cual, en otra situación semejante, podemos volver a actuar de igual modo. O podemos sentirnos culpables por haber sido incapaces de controlarlo, con lo cual nos estamos otorgando todos los derechos a ser castigados con una experiencia dolorosa que nos recuerde nuestra falta, nuestro pecado. El conocer el por qué no nos aporta la verdadera respuesta de la experiencia vivida. Nuestra interpretación se ha quedado en el nivel de los efectos. Hemos analizado su repercusión, el malestar que nos ha causado y lo hemos relacionado con nuestra gula. Otro efecto, pero no hemos ido a la fuente, a la causa, es decir, no nos hemos hecho la pregunta adecuada, es decir, no nos hemos preguntado, ¿para qué hemos vivido esa experiencia? Si nos preguntamos el por qué en el ejemplo guía que estamos analizando, seguro que encontraremos muchas respuestas y todas bien argumentadas desde la visión del ego. Seguro que sabremos encontrar los motivos suficientes para justificar que el comportamiento de nuestro hijo nos desespera. Diremos que es un vago, un irresponsable, un vividor, un esto, un lo otro. Pero esos por qué no nos llevan a comprender el verdadero significado de la vivencia. Y lo que no vemos en ese momento es que esa experiencia no es casualidad, sino causalidad. El para qué no nos sitúa en el nivel de comprensión que nos puede aportar nuestra mente identificada con el cuerpo físico y con el mundo de separación. Tendremos que buscar en nuestro corazón donde se alberga la verdadera sabiduría para recordar. Lo que somos realmente somos seres espirituales unidos en una misma fuente espiritual. Nuestros programas se encuentran entrelazados y unidos. Desde esa visión llegaremos a comprender que nuestro hijo no es fruto de la casualidad, sino de la causalidad. Él nos ha elegido como padres antes de encarnar en el vehículo material y lo ha hecho para cumplir el pacto espiritual acordado entre ambos. Las experiencias que estáis viviendo es una oportunidad maravillosa para que se produzca vuestro despertar, para que alcancéis el perdón y los vínculos de odio y de rencor se conviertan en vínculos de amor. Ese es el significado de la vivencia que estamos analizando eh, como ejemplo. Si nuestro corazón consigue hacernos recordar ese profundo significado, tendremos la opción de elegir nuevamente nuestra relación con nuestro hijo. Es importante que para que se produzca ese recordar, nos digamos a nosotros mismos que no sabemos el significado de aquello que estamos viviendo. Ese estado supone una limpieza para favorecer que en ese espacio de comprensión surja la nueva verdad. Preguntémonos siempre, ¿para qué estamos viviendo esa experiencia y no por qué? La reflexión es, todo existe para tu beneficio. ¿Cómo te sientes con esta información? Bueno, los dejo con esta lección número 25. Espero que la práctica sea muy satisfactoria para ustedes y nos vemos el día de mañana con la lección número 26. Gracias.